¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Amén. Es un gozo, hermanos, estar en la casa de Dios en este último domingo del año, y para lo cual yo quiero dar gracias a nuestros pastores que han tenido a bien el permitirme compartir esta palabra, y que es mi oración que esta palabra te catapulte, te lance a una nueva década con nuevas aspiraciones, con un nuevo deseo, que puedan tener en ti realmente una señal, una marca del propósito de Dios para esta nueva década en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ponte de pie en esta hora y así vamos a dar lectura a la palabra de Dios rápidamente. Este es el tipo de mensaje donde tú quieres apuntar. Si quieres, si trajiste un lápiz, una hoja de papel, por favor apunta, toma nota para que tú puedas asegurar victoria en este 2020. Amén. Yo creo, yo confío en Dios que al final del año 2020 tú vendrás donde mí y me dirás, hermano Mario, aquel mensaje que usted predicó el último domingo del año pasado, Dios habló a mi vida y Dios ha hecho las siguientes cosas en mi vida. 1, 2, 3, y tú me enumeres cuánto Dios ha sido fiel en tu vida. Amén. Ve conmigo a Lucas capítulo 7. El mensaje de esta mañana lo voy a titular Un mensaje a García. Un mensaje a García. Lucas capítulo 7, versículo 7. En su parte B, o sea, en la segunda parte del versículo, a partir de allí hasta el 10 vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va. Diga conmigo, ve y va. Y al otro, ven y viene. Di conmigo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En esta mañana quiero hablarte acerca de las 4 veces, oye bien, 4 veces, donde Jesús nos da la orden de ir. De una cosa estoy seguro, es que en el 2020 Dios te va a pedir que vayas. Dios te va a pedir que vayas. Dios te va a decir, Mara, otra vez necesito que vayas. Blanca, este es el año que tú vas a ir. Hermano Mosqueda, tengo aún mucho trayecto para ti, dice el Señor, y tú vas a ir. Tú vas a ir, vas a caminar, vas a andar. Vas a ir, dice el Señor. Inclina tu rostro, Señor Jesús. Danos oídos atentos, Señor, y un corazón dispuesto para recibir esta tu palabra, Señor. Para todos aquellos que nos escuchan, Señor, en esta hora, en este auditorio, Señor, y a través de las líneas de las redes cibernéticas, Señor, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú destapes el oído espiritual, Señor. Y nos hagas atentos, Señor, a tu llamado, a tu mandamiento de ir, Señor. No nos vamos a quedar ahí sentados, no nos vamos a quedar postrados, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, Señor, sino que vamos a recibir el mensaje. Vamos a recibir el mensaje a García y lo hemos de llevar, Señor, en el nombre de Jesús. Porque, Señor, más que los sacrificios, Señor, demandas de un pueblo obediencia. Señor, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús y úsame para tu gloria y tu honra. Y todos dicen, amén, amén. Puedes tomar tu lugar. En 1899, Everett Hubert escribió un artículo militar aquí en los Estados Unidos acerca del primer teniente Andrew S. Rowan. El primer teniente Andrew S. Rowan fue miembro de la milicia estadounidense en contra
de los españoles en la guerra España-Americana. En otras palabras, esta fue la guerra que se libró en los últimos años del siglo XIX, donde los españoles aún tenían conquistado islas como Cuba, islas como islas del Caribe, y también tenían conquistadas partes del sur Pacífico allá en las Filipinas. El presidente en aquel entonces, el presidente William McKinley, le declara la guerra al imperio español y dice que no más, tienen que irse, regrésense al otro lado de su charco. Pero aquí Latinoamérica, Hispanoamérica y todo Norte y Suramérica será un continente libre. Fue la determinación del presidente William McKinley, y con la ayuda de la insurgencia cubana a través de el coronel Calixto García, que pudieron vencer las tropas españolas. Pero antes de vencer las tropas españolas era necesaria librar una última batalla. En aquel entonces no habían telecomunicaciones como tenemos ahora, no habían teléfonos satelitales, no habían celulares, no habían computadoras para poder enviar un mensaje rápidamente al frente de la batalla, no habían ni siquiera telegramas. Entonces, ante esa situación tan difícil, el presidente William McKinley, en su despacho oval de la Casa Blanca, manda a llamar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y le dice: necesito enviarle un mensaje a Calixto García. Inmediatamente aquel coronel, aquel general del ejército, se le ocurre solamente que el nombre del teniente es Andrew Rowan, y manda a llamar a Andrew Rowan al despacho oval del presidente. El presidente lo ve fijamente a los ojos al teniente y le dice: teniente, necesito que usted le entregue esta carta a García. El joven Rowan, de escasos 26 años, dobla aquella carta, se la coloca en una bolsa de cuero de piel de oveja ahí sobre su pecho. Toma su fusil, sale del despacho oval sin mediar palabras, sin titubear, sin preguntar dónde voy a encontrar a García, cómo voy a hacer para llegar de Washington a Cuba, cómo voy a reconocer quién es Calixto García, quién me va a llevar a la isla, cómo me voy a transportar, qué me van a dar después que yo entregue la carta. Inmediatamente él sale de la oficina oval y va rumbo a Calixto García. Es esa el tipo de determinación que Dios está buscando para la iglesia de hoy en el 2020. Hombres y mujeres que se dispongan a recibir órdenes de parte del comandante en jefe de las fuerzas, de los poderosos ángeles de Dios, y que estén dispuestos a recibir las órdenes de Él y puedan salir al campo de la batalla sin mediar palabras, sin titubear, sin poner excusas, con una determinación de la autonegación y determinarse a entregarle el mensaje a García. Dios necesita hombres y mujeres valientes para el año 2020. Hombres que no pregunten, sino hagan. Mujeres que no cuestionen, sino simplemente que salgan y hagan la obra del Señor. La historia habla de que el teniente Rowan caminó desde Washington DC, se subió a una embarcación, llegó hasta la isla de Jamaica, luego tomó otra embarcación de la isla de Jamaica hacia Cuba por 4 días en alta mar en el mar caribeño. Al llegar a La Habana, Cuba, de ahí tuvo que atravesarse por 3 semanas a través de la Sierra Madre cubana, librando su vida en guerra, en batalla, a filo de espada, con fusiles que apuntaban hacia él. Librando su vida, llegó hasta el lugar donde él había descubierto que estaba Calixto García. Al llegar donde se encontraba Calixto García, el coronel de la insurgencia cubana, no le pregunta, no hace cuestionamiento alguno, simplemente entrega
el mensaje a García. Oh, cuán importante es, iglesia, que cuando Dios te da un mensaje a ti, que tú lo entregues. Oh, cuán importante es que cuando Dios te hace un cometido, que cuando Dios te pone una misión frente a ti, que tú la desempeñes, que tú la hagas. Que no preguntes si tú tienes las fuerzas para hacerla. Que no preguntes, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Que no cuestiones si alguien más lo podrá hacer mejor que tú. Simplemente que tú tomes el mensaje y lo lleves a García. Porque ahorita es necesario, en estos tiempos en que vivimos, que García reciba el mensaje. Y no solamente García, sino que los Hernández también reciban el mensaje. Y no también solamente los Hernández, sino que los Sánchez y los Mejías y los Ayala y todos reciban el mensaje de este poderoso evangelio de Jesucristo. El panfleto de esta historia se distribuyó a todos los soldados de aquel entonces, calculando una distribución masiva de más de 25 millones de ejemplares. Es más, se dice que los rusos y los japoneses, al escuchar la historia de este teniente Rowan, inmediatamente comenzaron a publicar este panfleto y se ha diseminado por todo el mundo hasta la fecha. El punto no es cómo lo hizo, ni quién lo ayudó. ¿Qué fue lo que tuvo que atravesar para llegar hasta donde estaba García? El punto es que sin titubear asumió el cometido de entregarle el mensaje a García. La historia relata, no es ciencia lo que necesita la humanidad, ni enseñanza de tal o cual cosa, sino la inculcación del amor al deber, la fidelidad a la confianza que se le deposita, el obrar con prontitud, el concentrar todas sus energías a hacer el bien, lo que se tiene que hacer. En otras palabras, llevar el mensaje a García. En esta mañana quiero hablarte de la importancia que a la puerta de una nueva década, como bien mencionaba el pastor, de un nuevo año, de este 2020, como iglesia nos pongamos las pilas. Nos pongamos pilas. ¿Se dice así, hermana, allá en Puerto Rico? Que nos pongamos las pilas y cumplamos con la orden clara del comandante en jefe, del capitán y príncipe de los ejércitos de Jehová. Su nombre es Jesús nuestro Señor. Existen 4 mandamientos, iglesias, que nuestro jefe, nuestro Señor y Salvador, a través del Espíritu Santo y su palabra, nos pide ejecutar durante este año 2020. Sin cuestionamientos, sin excusas, sin vacilar, sin ningún tipo de autojustificación de por qué yo no lo podré hacer. ¿Cuán común es encontrar eso en las iglesias de hoy en día? Hermanos, necesitamos voluntarios para el servicio de fin de año. Y escuchar las excusas por qué tú no lo vas a poder hacer y por qué otros sí lo pueden hacer. Es que a mí solo para fin de año me buscan. Te acaban de decir que es el servicio más especial que tenemos. Deberías de gozarte con que te usen. Es que a mí no me toman en cuenta. Te están tomando en cuenta ahora. Hoy es tu gran oportunidad para brillar. Es que yo no tengo palabras. Es que no necesitas palabras. Lo único que necesitas es una sonrisa. Es que no tengo estudios teológicos ni bíblicos. No necesitas estudios teológicos y bíblicos. Lo que necesitas es una buena actitud. Una disposición. 4 órdenes que el Señor nos está pidiendo que desempeñemos en este año 2020, en esta década que viene. En los evangelios encontramos 4 ocasiones donde Jesús nos envía a hacer algo, donde hace referencia al verbo ir. Son las únicas veces donde Jesús explícitamente nos dice vayan, vayan, vayan. No nos dice si queremos ir. No nos dice si nos parece o no nos parece ir, o qué pensamos si vamos o no vamos, o qué les parece si van o no van.
quisieran hacerme el favor de ir. No. El comandante en jefe de las fuerzas poderosas de los ejércitos de Jehová nos está diciendo: vayan. Iglesia, ve. Francisco, ve. Sal fuera y ve. Haz la obra. No te está preguntando si quieres ir, te está diciendo: ve. Voltea a tu vecino y dile: ve. Pero así como medio bravo, como medio dándole órdenes que lo haga, para que se la crea. Orlando, ve. Josué, ve. Servando, es tu año, ve. Hazlo en el nombre de Jesús. No nos está preguntando si queremos. No. Recuerda, iglesia, que nosotros estamos bajo autoridad. Primera de Corintios 7:22 dice que soy esclavo de Cristo. La última vez que yo me di cuenta, cuando el amo y Señor dice: ve, tráeme esto, el esclavo dice: sí, Señor, y lo hace. Número 1, ve y predica. Ve y predica. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo. En otras palabras, vayan, ve por todo el mundo. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Ay, hermanos, hoy más que nunca debemos de tomarnos en serio esta misión. Debemos de sin excusa aprovechar cada oportunidad para ir y predicar las buenas nuevas de salvación. El mundo se está perdiendo por corrientes de hedonismo, secularismo y alta dosis de perversión. Pero nosotros tenemos el antídoto al pecado. Nosotros poseemos el poderoso mensaje del evangelio de Jesucristo que transforma el corazón. Nosotros tenemos el poder dentro de nosotros. Y la Biblia dice que cuando nosotros vayamos y prediquemos, que estas señales nos seguirán. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas y a los enfermos les diremos: sean sanos en el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos poder si tan solo salimos y predicamos. Una iglesia que está sentada en sus cuatro paredes y no sale a predicar, no es una iglesia poderosa. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no es poderosa. Una iglesia que está sentada por 365 días al año podrá ser una iglesia acomodada, podrá ser una iglesia contemporánea, podrá ser una iglesia tradicional, podrá ser una iglesia bien, pero de poder no tiene nada. De poder no tiene nada. Poderosos son aquellos que van de dos en dos y predican por las aldeas y por las vecindades. Poderosos son aquellos que salen de las cuatro paredes y van y predican en la lavandería, y le predican al compañero de trabajo, y le predican a aquellas personas que están en las tiendas, y le predican a las personas que están en la Moreliana, y le predican a las personas de los apartamentos. Esas son la gente poderosa. La gente poderosa es la que hace el cometido de ir y predicar el poderoso evangelio de Jesús. Tenemos que salir de las cuatro paredes, iglesia, y predicar. Tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Tenemos que ir sin cuestionamiento, sin excusas, sin titubear, sin pena, sin miedo. Predicar a Cristo. Prediquemos el poderoso evangelio que nos asegura que las señales nos seguirán. Toma el mensaje y llévaselo a García. Y si tu vecino es apellido Sánchez, pues llévaselo a Sánchez también. Y si tu vecino del otro lado es Smith, pues llévaselo a Mr. Smith. Y si tu vecino de la par es Mr. Jones, llévaselo a Mr. Jones. Lleva el mensaje a donde tengas que llevarlo, pero lleva el mensaje de salvación a Jesucristo, porque Él es el único que puede transformar el corazón del hombre. Llevemos el mensaje. Hagamos la obra de evangelista. Prediquemos, prediquemos, prediquemos. Y cuando nos cansemos, sigamos predicando a Cristo.
Prediquemos a Cristo. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos ser los labios de Jesús. Necesitamos ser la voz del Maestro. Necesitamos ser la esperanza de misericordia y de gracia para este mundo que se está perdiendo. Tus vecinos se están perdiendo, tus parientes se están perdiendo, tus familiares se están divorciando a diestra y siniestra, tus sobrinos se están yendo en pos de las drogas. ¿Y tú qué estás haciendo? Les estás predicando a Jesucristo, les estás predicando en alta voz como predicaba Juan el Bautista y le decía: generación de víbora, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ustedes necesitan a Jesucristo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ya no les queda más tiempo, ya no les queda más esperanza. Hace 2 días el pastor estuvo oficiando un funeral para un muchacho de 44 años de edad. ¿Tú crees que hay esperanza para este mundo si no se arrepiente? No hay esperanza. La muerte los va a sorprender así y en un infierno estarán por todos los días, por toda la eternidad, si tú no abres tu boca y les predicas a Jesucristo. Y si tú estás escuchando este mensaje y tú no has aceptado a Jesucristo, después no digas que nadie no te predicó. Si tú estás escuchando a través del internet o estás escuchándolo a través aquí en este auditorio, hoy es tu día de salvación. Tú necesitas a Jesucristo hoy, este día. Si tú eres un muchacho joven, una señorita joven, y tú sabes que si el día de hoy tú muriese y tú no tienes asegurada la entrada al cielo, hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, deja la vana manera de vivir y entrega tu vida al único que te puede salvar, al único que te puede amar, al único que puede hacer la diferencia en tu vida. Entrega tu vida a Jesús. Número 2, ve y enseña. Cuando yo leí este versículo, hermano, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa que yo leo un versículo, hermanos, y lo he leído, no sé, unas 22.244 veces tal vez. Pero cuando lo leo esa vez número 22.245, algo despierta en mí. Algo diferente leo. ¿Saben por qué es eso, hermanos? Porque la palabra es vida. La palabra es vida. Y si usted no se ha fijado, la vida es transformativa. Estas plantas, usted las ve aquí, bonitas. Si usted regresa dentro de 365 días, estas plantas van a estar igualitas como las vio el año pasado. ¿Sabe por qué? Porque no se transforman, no tienen vida. Pero si tuviéramos aquí una maceta con unas plantas, ¿de verdad? Usted la vería tal vez chiquita la plantecita. Pero usted regresa un año después a aquella planta diferente, completamente diferente, con ramas y con flores y frutos, porque es vida. La palabra tiene vida, hermano. Yo he leído este versículo cuántas veces, no sé. ¿Sabe? Con esto le puedo asegurar, por lo menos lo he leído 18 veces, por lo menos. Porque este es el mismo versículo que usa el hermano Jim Ivy cada vez que viene y nos anima a dar a las misiones. El mismo versículo, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Oiga esto, por tanto, id. Dígale a su vecino, ve. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, por mucho tiempo
por mucho tiempo hemos creído que la gran comisión es simplemente hacer que las personas repitan una simple oración. Oh, cuán equivocado hemos estado, iglesia. Y pensamos que por arte de magia se van a convertir en discípulos de Cristo. Así, ya, es un discípulo. Miren el discípulo que viene ahí. No, es una persona que acaba de repetir una oración y se ha convertido. Pero de discípulo es necesario enseñarle. Hay que enseñarle para que sea discípulo. El discípulo no se hace de la noche a la mañana. El discípulo no se hace cuando pasa al altar y levanta sus manos y entrega su vida a Jesucristo. No, ese es un salvado. Ese es un convertido. Ese es un arrepentido. Pero para ser discípulo hay que enseñarle. Para ser discípulo hay que enseñarle. Las megas iglesias, hermanos, están llenas de repetidores de oraciones, pero no de discípulos. Como cristianos nos hemos quedado cortos a la hora de implementar la misión del evangelio. Nos hemos limitado a meter gente a la iglesia, hacerlos pasar por una emoción espiritual momentánea, pero no los hemos invitado a que sean discípulos. 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 Discípulos es aquel que viendo el mal se aparta de él. Discípulo es aquel que estando en una situación lícita, pero que no me conviene, da la vuelta, agarra sus maletas y se va. Discípulo es aquel que viendo el mal, viendo el pecado, viendo la tentación, dice: yo he decidido servir a Cristo y por tanto no me es lícito participar de este pecado. Ese es un discípulo. Pero aquel que sucumbe vez tras vez al pecado, aquel que le da igual, aquel que no le importa lo que piense la gente, aquel que dice: yo soy libre para hacer lo que yo quiera, a mí nadie me manda, a mí nadie me puede juzgar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese no es un discípulo, ese pero ni ha convertido ha llegado, ese sigue siendo el mismo impío, el mismo mundano que era antes. Lo único que hizo fue repetir una oración. Jesucristo nos está pidiendo aquí en este versículo que nosotros vayamos y les enseñemos a que sean discípulos. Discípulos. Que les enseñemos. Que dejen de ser simples oidores y que se conviertan en hacedores de la palabra. Hacedores de la bendita palabra de Jesús. Hoy en día vemos a cristinos Pregúntale a la persona que está a la par suya: ¿eres un cristiano o eres un cristino? Pregúntele, no tenga pena. A ver si le cambian los colores. Si le cambian los colores es porque, bueno, ya se cambió el nombre. Hoy en día vemos a cristinos cuestionando simples conceptos morales bíblicos. Cuestionan simples conceptos morales bíblicos y teológicos. Hermano, ¿y usted cree que si yo me echo una cervecita una vez al tiempo así, y si Cristo viene, usted cree que yo igual me voy al cielo? Hermano, y usted, mire hermano, pero es que yo tengo un primo que él se quiere casar con su pareja, con su amigo. ¿Y no será que usted lo puede casar? Tal vez así viene a la iglesia. Hermano, no, hermano, yo a esa persona no le voy a pedir perdón. No, me ofendió demasiado. Este es uno de esos mensajes que no hay que pedirle a Dios que no vaya a ser el diluvio. Porque la puerta se cierra, porque el tiempo se acorta y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y en este 2020 solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos.
Iglesia, dejemos de andar pensando que la evangelización termina en el momento que metemos a alguien a la iglesia. Hermanos, sí queremos llenar la iglesia, pero queremos al final del día llenarlo de discípulos. Discípulos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? En 20 años, en 20, 25 años que tenemos de estar aquí trabajando en esta área, ¿por qué solamente hemos llegado a 600, a 700 personas, hermanos? ¿Por qué no hay 10,000 personas como todas las que entraron un día por estas puertas? ¿Por qué? Porque muchos de ellos no fueron discípulos. Y en la primera de cambio, en la primera tentación, en la primera mujer que les bailó enfrente de ellos, se fueron en pos de ellos, hermanos, y dejaron todo. Abandonaron el camino. No fueron discípulos. Fueron cristinos, fueron repetidores de oraciones, pero no fueron discípulos. Pero nosotros, hermanos, como iglesia debemos de asumir la responsabilidad. Debemos de asumir la responsabilidad de ir y enseñar, hermanos. Enseñar con el ejemplo, enseñar con nuestra predicación, enseñar, hermanos, a través de clases como INCAM. Gloria a Dios por los hermanos que están participando en INCAM. Porque ellos están haciéndose discípulos. Están invirtiendo de su tiempo mes tras mes. Están invirtiendo de sus recursos para poder ser discípulos de Jesucristo. Conceptos teológicos fuertes. ¿Qué es la mayordomía? ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Qué es la doctrina básica de la iglesia? ¿Qué es la fe y el gobierno de la iglesia? ¿Qué es la administración? Hermanos, son conceptos que te hacen un discípulo, que te hacen un predicador, que te hacen una persona que puede salir y enseñar a los demás. Pero si tú no tienes conceptos básicos de lo que es el evangelio, ¿qué le vas a enseñar a los demás? Si tú todavía cuestionas tu salvación, si tú todavía no le puedes predicar a alguien básico y le puedas predicar Juan 3:16 a alguien, ¿qué te hace pensar que tú eres un discípulo? Este es el año, hermano, o te haces discípulo, o si ya eres discípulo, sal y haz más discípulos. Muchos cristianos juegan con el mundo como que si pudieran servir a dos señores. Oh, cuán engañados están. Número 3. Ve con él 2. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. La tercera vez que Jesucristo nos manda a ir. En este momento Jesús está llegando al crescendo, al éxtasis del Sermón del Monte. Ya acababa de dar las bienaventuranzas, pero ahora vemos a Jesús estableciendo una clara diferencia entre el hombre común y corriente y el discípulo de Cristo. Estableciendo una diferencia entre el impío y el cristiano. En este 2020 tenemos que ser diferentes. No podemos ser los mismos que éramos antes. No podemos ser los mismos vengativos, los mismos rencorosos, los mismos pleitistas que antes éramos. De alguna manera nos tenemos que diferenciar. No nos quedemos haciendo lo ordinario, sino que seamos extraordinarios. ¿Usted entiende el concepto de caminar 2 millas? ¿Usted entiende qué importante era poder caminar 2 millas? En aquel entonces la ley les obligaba que si un soldado romano les pedía, no era la ley judaica, era la ley romana. Les decía que si un soldado romano les pedía que caminaran, que llevaran un bulto, una milla, tenían que llevarlo. Los judíos odiaban esa ley. Odiaban esa ley. Pero Jesucristo les dice, cuando les piden que caminen una milla, ustedes sean especiales, sean extraordinarios, sean amables, sean honestos, sean diferentes, sean extraordinarios, sean discípulos míos, porque ¿saben qué? Yo no voy a cargar la cruz una milla. Por ustedes la voy a cargar 2 millas. Si usted va y busca la distancia, si usted va y busca la distancia que existe entre el lugar donde estaba Poncio Pilato y le entregaron la cruz a Jesús, y usted mide con GPS
hasta el Gólgota, Jesucristo llevó la cruz 2 millas. 2 millas. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pondría una carga sobre ti que Él no la hubiera llevado. Y si Él te pide, Mara, ve 2 millas, es porque Él ya lo hizo por ti. Este es el año, hermanos, el 2020, donde vamos a tener que ser más de lo que se nos pida hacer. Me impresiona la historia de Rebeca y de Isaac. Cuando Isaac manda a buscar, o Abraham manda a buscar una esposa para Isaac, el siervo llega a aquel pozo y le dice a Rebeca, Rebeca, no sabía cómo se llamaba, jovencita, guapa, hermosa, le dice, como todo buen salvadoreño, muchacha hermosa, le dice, dame agua de beber, le dice. Y dice la Biblia que Rebeca le dio agua al siervo y le dio agua a los 10 camellos que iban con él. Si usted calcula lo que toma de agua un camello, hermanos, son 30 galones por camello. Esa muchacha arrió, recogió, sacó del pozo 300 galones de agua solo para los camellos. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer en este año que sea extraordinario? Si a ti te piden que sirvas para el día de fin de año, sirve para el día de fin de año. Pero de allí quédate sirviendo todo enero y luego todo febrero y todo marzo y todo abril y sirve todo el año completo. Porque es necesario que hagamos lo extraordinario. Pocos son los que están dispuestos a sacrificarse. Pocos asisten entre semana a los servicios. Pocos asisten a las vigilias. Pocos llegan cuando se les invita a trabajar a la iglesia. Pocos cooperan cuando hay una necesidad. Pero este es el año que tenemos que hacer aún más. El gran evangelista alemán que recientemente falleció, Reinhard Bonnke, dijo: Dios se mueve con los que se mueven, camina con los que caminan, pero no se sienta con los que viven sentados. Número 4, y con esto termino. Ve y haz tú lo mismo. Esta es la parábola del buen samaritano. Pasó el levita, lo pasó de alto. Pasó el sacerdote, ni lo volvió a ver. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque ellos tenían que ir a trabajar al templo. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque lo vieron desangrado. Y la ley mosaica decía que si tú tocabas la sangre de otro hombre, tú eras inmundo por 2 días. Entonces ellos estaban pensando: uy, si yo toco a ese muchacho que está allí a punto de morir, yo no voy a poder trabajar ni devengar sueldo por 2 días. Vieron su conveniencia. Pero el buen samaritano, aquel que era despreciado por la sociedad judaica, aquel que nadie daba nada por él, aquel que ni siquiera entrada al templo tenía, pero aquel que tuvo compasión y misericordia, aquel que estuvo dispuesto a autonegarse a sí mismo. La Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y le preguntó a aquel hombre y le dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, así como entre dientes, ¿verdad? El que usó misericordia de él. Ni siquiera el nombre podía decir de él. Ni siquiera podía decir samaritano. Y déjame decirte que en este año van a haber personas que ni siquiera tu nombre van a querer mencionar porque les caes mal. En este año van a haber personas que ni siquiera te van a invitar a sus fiestas
y a sus cenas. En este año van a haber personas que te van a hacer desprecios. En este año van a haber personas que no te van a querer ayudar cuando tú estés necesitado, que no van a querer ni siquiera escribir tu nombre en una lista que esté allá afuera, porque no les cae bien. Pero aquel que ve tu corazón en privado, Él te recompensará en público. Él será tu baluarte y tu estandarte. Él será el que te defiende. Él será el que está a tu lado todos los días de tu vida. Y Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Iglesia, vayamos y hagamos lo mismo. Aunque nadie nos reconozca nuestro trabajo, Dios será el que nos recompensará. Aunque nadie nos dé una palmadita en la espalda, Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Seamos un pueblo diferente. Oremos por nuestros enemigos. Amemos a los que no nos aman, porque fácil es amar a los que nos aman. Fácil es darle un regalo a alguien que te dio un regalo el año pasado. ¿Por qué no le das un regalo a alguien que nunca te ha dado un regalo? Sino lo único que te ha dado es desprecio. Demos, aunque no nos den nada a cambio. Mostremos misericordia y mostremos amor. Este es el año 2020, iglesia, para ser, oiga bien, no para hacer, sino para ser menos. Pero les estoy diciendo, pero hermano Mario, ¿cómo es posible de que usted nos esté diciendo que hagamos más, que prediquemos, que enseñemos? Hazlo humildemente, calladita la boca. Hazlo. Distorsiona el mundo espiritual, pero no pongas tu nombre al frente. Revoluciona la iglesia y revoluciona tu comunidad, pero no digas yo lo hice. Este es el año de la autonegación. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Ponte de pie en esta hora. Si queremos ir en pos de Él, neguémonos a nosotros mismos. Al final del día, iglesia, lleva el mensaje García. Esa es la orden que Dios te da. Lleva el mensaje García. No te quedes de brazos cruzados en este año. Lleva el mensaje García.